su título, va dirigida un poco a empezar a abrir vías con imaginación política en un territorio, en un contexto muy convulso, muy polarizado, y que pretendemos, ¿no?, hablar desde esta mesa sobre los retos que nos esperan en un contexto como en el que estamos viviendo. Estamos efectivamente en un contexto, se ha estado diciendo en todas las jornadas, donde estamos viviendo un feminismo que es necesario armar de manera potente para un mundo que se presenta cada vez más convulso y más en disputa. Un feminismo que hemos estado construyendo desde los comienzos de estas alianzas rebeldes, que abrace y que abraza la complejidad, como todas y todos hemos podido constatar en unas jornadas como esta, que apuesta además por un cambio social profundo, por un cambio en el terreno de la igualdad, de la libertad y de la justicia. Para ello, pues vamos a conversar hoy aquí, eso sí, lo van a constatar, con un acento mayoritariamente canario. Nuria, te cambias el... Bueno, estamos en una mesa, voy a ir presentando a las personas que nos acompañan. Roy Galán, que es licenciado en Derecho y escritor, trabaja fundamentalmente en el terreno del análisis cultural y en el pensamiento sobre las masculinidades. Es articulista y colaborador en varios medios de comunicación y es autor de varios libros juveniles y del audiolibro Las moscas mansas. También está con nosotras y con nosotros Nuria Labao, que es doctora en antropología y periodista, coordina la sección de feminismo de la publicación de Contextos y es autora de Las fronteras de la salud, la tuberculosis, la desigualdad y sus metáforas, y el libro más reciente de ella, Las guerras del género. Y por último está también Noemi Parra, la acabamos de escuchar en la entrevista a Marta Lamas. Ella es doctora en estudios de género, máster en sexología, antropología y trabajadora social, es profesora de trabajo social en la Universidad de Las Palmas, realiza su activismo feminista en la Fundación Canaria La Colectiva y ha publicado Historias de afectos, Acompañar la adolescencia trans, Adolescentes en transición, Pensar la experiencia de género en tiempos de incertidumbre, junto a Miquel Missé, y el último libro, Adolescencia trans, Buscando un lugar en el mundo. Pues con estas presentaciones pasamos a lo que nos trae aquí. Bueno, para que ustedes también lo sepan, vamos a trabajar en torno a dos bloques, ¿vale? Va a haber un primer bloque en el que diserten, un segundo bloque y luego daremos paso, que ya se me olvidaba, recuerden lo del QR, daremos paso a que ustedes también de alguna manera pues puedan traer su voz a esta mesa. Comenzamos. Pues nada, vivimos una época de creciente autoritarismo en la que los derechos que hemos alcanzado se ven amenazados por el avance de la extrema derecha. Una época de crisis de la participación política y de debilidad de la sociedad civil, de incertidumbre, de recorte, de retroceso de la aún débil democracia, de amenaza al feminismo, de inseguridad, de precariedad en la vida, de polarización y enfrentamiento, con un escenario populista de simplificación de la realidad y apelación continua a las emociones. ¿Cómo creen que podemos hacer en este contexto para afrontar el discurso de la extrema derecha desde el feminismo? Y con un movimiento feminista que se muestra muy activo y plural, ¿qué escollos creen que tendríamos que superar? Tomen ya. Empezamos duro, María. Hola, bueno, gracias.
¿Me estáis oyendo? Sí. Gracias por venir aquí un domingo por la mañana, con un día tan estupendo. Gracias otra vez por montar las jornadas. De verdad que me parece una organización realmente increíble. Y no he puesto esto. Muy bien. Y bueno, esta pregunta de qué hacer, bueno, la primera de qué hacer es la que me hacen siempre y cada vez me cuesta más contestarla, no sé por qué, cada vez lo veo menos claro, ¿no? Entonces, bueno, empezaré un poco con lo que has comentado de qué retos, ¿no? Qué nuevos escenarios se está dibujando y también eso cómo dificulta o pone unos nuevos impedimentos a la hora de pensar políticamente, ¿no? Igual pensar dificultades siempre es como más fácil. Y bueno, perdonadme la simplificación porque es verdad que tenemos muy poco tiempo, así que daré unas pinceladas y nada, simplemente empezar explicando un poco, ¿no? Como ese viejo tropo que decía que el fascismo histórico, ¿no? Su función política era una función esencialmente contrarrevolucionaria en un momento en que en Europa la revolución no solo era posible, sino que para mucha gente era inevitable, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nos preguntamos cuál es la revolución, ¿no? A la que las extremas derechas se están oponiendo ahora. Y la pregunta inevitable es, ¿son los avances feministas y de derechos de las disidencias sexuales, esa revolución, es suficiente transformación, digamos, para generar una reacción de ese nivel? Y bueno, es verdad que hemos avanzado mucho estos últimos años y bueno, ya son más de 100 años de avances, pero quizás hay que situarlo en un marco donde es verdad que es un avance en derechos liberales, pero también se ha producido un aumento de la desigualdad en todos los órdenes, un aumento de la explotación laboral, un aumento de la explotación por la vía de la extracción de renta inmobiliaria, por ejemplo, en este país, que es muy importante. Entonces, bueno, digamos que estos avances han sido compatibles con un mundo donde no solo la desigualdad avanza, sino que hay más ricos, ¿no? Y el nivel de riqueza concentrada es más alto que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, para las que queremos combinar este proyecto de avance en derechos, no solo para las mujeres y las disidencias sexuales, sino para todo el mundo, hay una parte, digamos, que tenemos que pensarnos cómo seguir avanzando, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales escollos que impone la extrema derecha, yo creo. Es decir, su función no es contrarrevolucionaria, su función es impedirnos pensar que es posible dar lugar a otro mundo, ¿no? Que es posible cambiar las jerarquías sociales. Es ahora mismo, yo creo que que su aparición y las formas en las que dibuja y condiciona el escenario político es lo que está consiguiendo de una manera más marcada, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, es verdad que las oleadas políticas van y vienen, pero pongo el ejemplo del 15M, siempre que lo pongo ya me llaman vieja, tal, ¿no? Mucha gente joven ya, ¿15M esto? Sí, bueno, cuando hablo del movimiento antiglobalización ya no veas. Bueno, el 15M, bueno, cuando pasó esa revuelta, digamos, después de la crisis del 2008, el escenario político era un escenario donde nos impugnábamos el significado de la democracia, ¿no? Y en un sentido que también nos cuestionábamos qué estaba pasando con las medidas de austeridad, a qué intereses políticos materiales, ¿no? Los bancos, hablábamos en esa época, la troika, ¿no? Las instituciones internacionales. O sea, apuntábamos muy alto, ¿no? Era una democracia que no alcanzaba y que estábamos impugnando. Entonces, el escenario con la emergencia de la extrema derecha es, bueno, tenemos que defender la democracia, tenemos que defender los derechos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ha condicionado el escenario y ahora estamos como en un movimiento como muy pesado, ¿no? De malmenorismo, o sea, mejor esto que lo que viene, de defender, no vaya a ver que vamos a perder algún derecho, entonces como reaccionando todo el rato, ¿no? Con, digamos, una falta también de capacidad de avance o capacidad de situar, digamos, cuáles son los objetivos políticos estratégicos por los que deberíamos estar luchando y simplemente estamos diciendo, Vox ha dicho no sé qué, aquí está pasando lo otro. Estamos totalmente subordinados a su agencia y a su iniciativa política, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también se producen más problemas políticos. Uno es el fallo de atribución, ¿no? Y es, fíjate lo que sucede con los migrantes por culpa de la extrema derecha. Fíjate el autoritarismo por culpa de la extrema derecha. Y bueno, yo creo que hay que recordar, ¿no? Bueno, autoritarismo en una Europa que impuso las políticas de austeridad, en una Europa o en una España que tiene una ley que se llama Ley Mordaza, que ni siquiera este gobierno progresista ha conseguido reformar o transformar o eliminar, digamos.
las persecuciones que hay en media Europa, ¿no? Las movilizaciones a favor de Palestina y contra el genocidio, una persecución y una represión que está siendo bastante brutal. Entonces, bueno, eso. Es verdad que la cuestión de los migrantes, las políticas de frontera no las está haciendo Vox. Ahora mismo la mayoría en los parlamentos europeos y en la Unión Europea, o sea, en la Comisión Europea tampoco la tiene la extrema derecha, ¿no? Son políticas liberales, son políticas sostenidas por todo un arco parlamentario muy diverso, ¿no? Es verdad que la extrema derecha lo quiere llevar más allá y es verdad que hay un peligro mucho más fuerte, que es esa infiltración de ese microfascismo, ¿no? En lo social, que lleva a consecuencias mucho más graves, ¿no? Que es que el día a día, ¿no? o el contacto entre las distintas personas en la calle, incluso, o sea, no solo que haya una violencia social latente, sino que esta acaba desencadenándose en pogromos, persecuciones como la que vimos este verano en Torre Pacheco y como las que están pasando en todo el Estado español constantemente, aunque no tengamos mucho puesto el foco ahí, yo creo que eso está pasando. Entonces, bueno, esta extrema derecha está revolviendo todo el contexto político. Hay otra cosa que dice Miquel Misé, por ejemplo, siempre, que es que el ataque que hubo tan fuerte contra la ley trans, lo que nos impidió es pensar si esta hubiese sido la mejor ley trans. Eso pasa todo el rato, ¿no? Ahora se ataca la ley de violencia de género y estamos todas defendiendo la ley de violencia de género, ¿no? Cuando se discutió y se aprobó, también habían voces que decían, bueno, pero esto... Ayer mismo en una mesa se dijo, bueno, la prohibición de la mediación en casos de violencia de género es un error grave porque, ¿no? Dificulta otros procesos restaurativos, ¿no? De justicia reparadora. Entonces, bueno, pues igual no podemos quedarnos todo el rato defendiendo algo que ataca a la extrema derecha, sino sí pensar si esa es la mejor ley que queremos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, toda esa modificación del campo político, eso, tenemos retos de generar nuestra agenda, pasar a la ofensiva, no entrar en todas las guerras culturales, sino resituarlas para avanzar, no dejarnos llevar por la polarización, analizar los problemas y ver si podemos abrir un nuevo campo, que no es ni este ni el otro, ¿no? Que eso reinscribe la cuestión política siempre en lo institucional, ¿no? La izquierda, la derecha, ¿no? Y nos impide pensar, bueno, pero es que nosotros queremos transformar la sociedad, no queremos defender esta bandera únicamente, ¿no? Hay otra cuestión que es la de... bueno, vaya. Luego seguimos en el debate. Voy a hacer un tachón. Bueno, simplemente... No, bueno, hay otra cuestión que es que también estamos no solo reaccionando, sino a veces retrocediendo. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde precisamente hay activistas trans que ante los ataques que ha habido, ¿no? De todo tipo con la llegada de Trump, están diciendo... Bueno, es que igual al defender los derechos trans diciendo que era una opción, ¿no? Y la libertad y la cuestión de identidad y de voluntad, nos hemos olvidado de que eso era más fácilmente atacable que si hubiéramos dicho que somos unos enfermos, ¿no? Entonces ya hay otra vez como una idea de no, tenemos que volver a lo biológico, a una defensa biológica de la cuestión trans, que es como un paso atrás y que además se deja pues, a las identidades no binarias, a otro campo, o sea, es como, vale, como nos van atacando, en vez de ir con todo y luchar y saber que en el fondo realmente muchas de estas cuestiones ya las hemos ganado y también por eso nos están atacando, pues pensar que tenemos que defender los derechos trans avanzando todavía más y no retrocediendo en cosas que han sido o que han llevado años y años de lucha, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otro planteamiento y solo unas pinceladas. Es verdad que siempre un lema que solemos decir es nos atacan porque avanzamos, lo estamos haciendo todo súper bien y bueno, yo creo que igual también es un buen momento para que planteemos qué está haciendo el feminismo entendido como un campo en disputa, ¿no? Donde se generan, donde hay distintos proyectos políticos, ideológicos, donde hay distintos intereses de clase y donde también se generan hegemonías, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde operamos políticamente, ¿no? Y bueno, simplemente pensar también qué tipo de feminismo, o sea, qué sería un feminismo antifascista, pues qué tipo de feminismo necesitamos para oponerse, digamos, con más capacidad a la extrema derecha y evidentemente hemos visto estos últimos años no solo un feminismo reaccionario con la cuestión trans, con la cuestión de los derechos de las trabajadoras sexuales, sino que estamos viendo nacer algo que igual está pasando más desapercibido,
pero que creo que es lo que debería estar mirando el feminismo ya, y es cuando se está justificando la supremacía occidental sobre otros pueblos y culturas, ¿no? Que esto es con la excusa de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, ¿no? Marta ha nombrado la cuestión del velo, es una cuestión que ya se está construyendo políticamente en el Estado español, pero esta idea de que, que el machismo es propio de otras culturas y que en la nuestra ya no hay porque ya hemos alcanzado la igualdad, hay un feminismo que curiosamente es el feminismo que ataca los derechos de las personas trans, hay como varios vínculos, ¿no?, que tienen que ver con un feminismo que piensa que solo hay una forma buena de vida, que lo representan ellas y que eso implica decirle a las demás mujeres no solo cómo deben vivir, sino cómo deben liberarse de sus opresiones, ¿no? Evidentemente luego muchas de ellas son las que están en posiciones de poder diciendo la agenda feminista, yo sé cuáles son las prioridades y estoy aquí para decíroslas. Pero bueno, en cualquier caso, esta cuestión del femonacionalismo, ¿no?, que es el nombre técnico académico que se le está dando, ahora mismo está teniendo consecuencias muy fuertes porque sí hay una tendencia, digamos, del otro lado de la extrema derecha, que es esta de sexualizar las agresiones, racializar las agresiones sexuales, ¿no? Entonces, como estáis viendo, uno de los discursos fundamentales de Vox es no solo las culturas magrebíes, no solo el Islam es incompatible con la civilización occidental y nuestra cultura cristiana, que ellos dicen, sino que también amenaza no solo derechos, sino amenaza la propia integridad física de nuestras mujeres, de las personas LGTBI, y que la mejor política, por tanto, es cerrar fronteras. Pero además es que esto está en el corazón de su discurso de autoritarismo, de aumento de la seguridad, incluso coincide con el punitivismo. Son los primeros que piden la cadena perpetua para los violadores. Chega, que es la versión extrema derecha en Portugal, pide la castración química. Entonces, como hay una serie de lugares donde donde determinado feminismo puede acabar confluyendo con algunas de las líneas políticas de la extrema derecha, pero bueno, es que sepáis que muchos de los ataques a centros de menores estos últimos años que están siendo bajo la excusa, incluso se han cerrado algunos en la Sierra de Madrid, y la excusa es que hay una acusación a un menor magrebí de una agresión sexual, que ya sabemos que después de la ley del solo si es sí agresión puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay un arco muy amplio, que eso también dificulta entender la gravedad de lo que está pasando, pero bueno, en cualquier caso que el racismo funciona así, ¿no? Hay una acusación a un menor de que ha hecho algo malo, que no es solo algo malo, que solo es algo que el feminismo ha construido estos últimos años como una cuestión súper importante. Y eso está bien, lo que pasa es que lo hemos hecho de una manera, o deberíamos reflexionar, que en la manera en la que lo hemos hecho muchas veces ha sido con un marco de alimentar pánicos morales que tiene como algunos daños colaterales, ¿no? Uno, que habla mucho de daño, entonces toda esa emotividad es fácilmente o es más instrumentalizable por la extrema derecha, ¿no? En este caso, nosotros somos los que vamos a defender de verdad a las mujeres, porque quien los amenazan son los migrantes. Y por otro lado, también coincide con, pues si estamos todas amenazadas todo el tiempo y la violencia es omnipresente, omniabarcante y está aquí en todas partes y es inevitable, y todos los hombres son los violadores, necesitamos al Estado que nos proteja, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, esa cuestión de los migrantes deberíamos estar pensándola ya, y que debería ser una prioridad del feminismo, decir, mira, no en nuestro nombre, la violencia sexual además no funciona así, no son hombres debajo de un árbol en el parque, o sea, te puede pasar eso, pero la mayor parte de violencia sexual se da en la familia. Bueno, llevamos mucho tiempo explicando esas cosas, ¿no? Pero hay que pensar un nuevo marco político, porque si no, nos vamos a encontrar en una manifestación, o sea, en una concentración después de una agresión o de un tema de violencia de género, y vas a tener al lado uno de Vox, ¿no? O un ultra o un nazi con un cartel que ponga reemigración, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que impone un reto a los feminismos que lo tenemos que estar trabajando desde ya y que debería ser una prioridad. Y ya me he pasado de tiempo, así que voy a dejar a mis compañeras. Gracias. No lo hemos hablado entre... Hola. No lo hemos hablado entre la gente que estamos en la mesa así como tal cual, pero yo creo que esta es una mesa súper complicada, muy difícil,
Es muy difícil porque, o por lo menos la sensación que yo tenía cuando me plantearon participar, la dificultad tiene que ver con que estamos todavía intentando compartir un diagnóstico común. Es decir, en la colectiva, por ejemplo, llevamos, yo creo que un año discutiendo sobre estos temas, intentando construir algún tipo de diagnóstico común. Y luego otra cosa que también es bastante particular en la manera en que luego pensamos sobre lo que está ocurriendo, que tiene que ver con cómo nos gana el desánimo, ¿no? Es decir, creo que lo que ha ocurrido en los últimos años nos ha dejado caos a la izquierda y estamos todavía como intentando construir un relato de esperanza, que creo que debería ser con lo que pudiéramos llegar a cerrar esta mesa. Pero esa sensación de desánimo y de abatimiento creo que nos atraviesa y es uno de los caballos de batalla más importantes con los que tenemos que combatir en la actualidad, ¿no? Por eso esta idea de lo de la imaginación política me parece que es tan importante, pero la imaginación política solo se hace con toda la gente que estamos aquí, así que creo que la parte del debate es lo que posiblemente sea más rico, ¿no? O sea, nosotras, o por lo menos en donde yo me veo, ¿no? Me veo que puedo atisbar algo, a lanzar algunas ideas sobre algunas cosas que hemos ido pensando en colectivo y en común en los últimos años, pero también con la esperanza de que podamos sacar ideas que nos ayuden a pensar qué hacer ante esta situación, ¿no? Tirando del hilo de las cosas que planteaba Nuria, ¿no? Para mí una de las cuestiones importantes, porque a veces como que nos colocamos constantemente en que el diagnóstico es que lo que tenemos es el avance de las extremas derechas, lo que tenemos que combatir, ¿no? Y creo que a mí por lo menos me ayuda más a pensar sobre lo que está ocurriendo es en que estamos viendo una ola de reacción conservadora más amplia, ¿no? Que no solamente tiene que ver con las extremas derechas, sino que las extremas derechas son una expresión de organización más política, pero que hay una ola conservadora que atraviesa a toda la sociedad, ¿no? Y eso nos permite también hacer las conexiones, porque después nos quedamos desconcertadas pensando, bueno, las conexiones que acaba de hacer Nuria ahora, ¿no? Con que tengas en una mani contra la violencia a una persona de Vox diciendo que es que los inmigrantes son los que violan a nuestras mujeres, ¿no? Es decir, que esta idea de la ola creo que es importante entender que hay un clima político en la actualidad y cultural que está erosionando la democracia, que nos coloca en una posición muy defensiva, de reacción ante las cosas que pasan y que el punto de disputa más importante tiene que ver con los derechos, que son entendidos como privilegios, y que la extrema derecha es una expresión, podemos decir, más acabada, más peligrosa de esta ola, pero que ni empieza ni que termina en ella, ¿no? Y esto me parece que es importante para poder hacernos un marco global de lo que ocurre. Por otro lado, otra cuestión también es que las expresiones que luego tienen políticamente la extrema derecha muchas veces son contradictorios a lo que está planteando Milei y Trump, es decir, hay muchas cosas que ni están de acuerdo en el programa político, pero hay algo de fondo que sí me parece que tienen en común, que tiene que ver con cómo están capitalizando el malestar social en función de los intereses que luego políticamente pueden entender en cada lugar, ¿no? Y ese malestar social yo creo que es un malestar al que no hemos terminado de meterle mano a la izquierda, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos más en el plano que tiene que ver más con la expresión de las desigualdades sociales, los aspectos más materiales, pero hay aspectos ahí subjetivos que se están moviendo en la gente, en cómo están viviendo los malestares, que no terminamos de meterle mano ni atender, y hay una capitalización por parte de la extrema derecha de todos esos malestares, ¿no? Para mí son importantes algunas de las cuestiones que planteaba María en la introducción y en concreto con Miquel, ¿no? Le hemos dado muchas vueltas a esto de la incertidumbre para pensar en la cuestión trans como síntoma, pero de un malestar de género más global. Pero creo que sí es importante entender cómo afecta la incertidumbre en el contexto actual a la gente, ¿no? Y cómo esta ola conservadora y de extrema derecha lo que termina haciendo es desplazar las causas del malestar que están pues en la crisis climática, las guerras, el capitalismo, las desigualdades, el sexismo, la precariedad el acceso a la vivienda. Es decir, que hay un montón de situaciones materiales de existencia que nos precarizan la vida, pero que la extrema derecha lo que hace es desplazar ese origen del malestar hacia un enemigo ficticio que se está colocando en concreto en lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Por eso era tan interesante el planteamiento que nos hacía antes Marta de ver la ideología de género como un mecanismo, un artefacto político, ¿no? Pero que no tiene ningún sustento científico, ¿no? Aunque ellos lo planteen en esos términos, ¿no? Y en este desplazamiento hacia la ideología de género, hacia el feminismo y los movimientos LGTBIQ+, como
algo que viene a desestabilizar un sentido del mundo que tenía cierta certeza y cierto orden, ¿no? O sea, que nos daba cierta seguridad porque sabíamos que era lo que iba a ocurrir mañana, ¿no? Esta idea de estar delante de un precipicio o que el precipicio se abra ante tus pies y que no sabes muy bien qué es lo que va a ocurrir, tampoco sé muy bien dónde localizar qué es lo que está ocurriendo, tampoco tenemos espacios colectivos para articular esos malestares de una manera que vaya al origen de ese malestar, creo que, bueno, que está afectando también a la manera en la que las dificultades que estamos teniendo para organizar algún tipo de política más alternativa o transformadora. Y esto de la incertidumbre, que parece que también lo colocamos siempre desde el lugar de lo negativo, me parece interesante también verla como potencia creativa, ¿no? Efectivamente estamos en un momento de que se agrietan determinadas certezas porque hemos hecho lo posible por agrietarlo, es decir, porque hemos horadado esas certezas porque realmente no nos daban seguridad, realmente generaban, era el origen de muchísimos de los malestares que vivimos hoy, ¿no? Y por eso hemos hecho un esfuerzo muy grande por horadar eso y generar esas grietas. Y es verdad que las grietas, por un lado, nos dan una potencia creativa para otras formas de pensar qué hacer, cómo organizar el mundo posible, pero también es verdad que para mucha gente que esas grietas se abran implica que aparece el miedo al vacío y no saber dónde colocarnos, ¿no? Entonces creo que también nos ayuda posiblemente a entender algo de lo que puede estar ocurriendo con el aumento de los identitarismos. Y no solo estoy pensando en el identitarismo, que entrará Roy seguro, el masculino, ¿no? De las masculinidades, sino también el identitarismo en el marco de la izquierda. O sea, de cómo están avanzando también las políticas de identidad en ese marco y las dificultades que estamos teniendo para tejer alianzas, ¿no? Entonces, bueno, que es un plano que es complejo, ¿no? Pero que creo que también nos ayuda a tener otros elementos, ¿no? Otra de las cuestiones que me parece que dentro de todo esto está funcionando la extrema derecha y que tenemos que hacer lo posible por combatirlo de alguna manera, tiene que ver con cómo están funcionando los pánicos morales como una maquinaria política, ¿no? Esto de exagerar amenazas, fabricar víctimas, movilizar emociones, escándalos, a partir de escándalos morales, ¿no? Escándalos, Nuria me compartía el otro día lo que pasó en el campamento en Euskadi, ¿no? Sobre los baños mixtos. O sea, hay un montón de situaciones en las que vamos generando escándalos que luego lo que terminan haciendo, la vuelta de tuerca en esos escándalos, que entra también las izquierdas en la creación de estos escándalos, terminan justificando respuestas autoritarias y punitivas, ¿no? Que es la doble vuelta, es decir, al final la generación del miedo y la búsqueda de apelar a las emociones, termina el miedo actuando como un cheque en blanco para la pena de muerte, ampliación de penas, ¿no? Si nos empieza a funcionar ahí, ¿no? Para mí, una de las cosas más inquietantes dentro de este clima tiene que ver con que, y está muy en línea con una de las cosas que estaba planteando Nuria, ¿no? Es no entender que solo hay un ataque desde fuera, es decir, que el ataque no es qué hacemos las izquierdas contra las extremas derechas, sino que eso es una dinámica a disputar, ¿no? Y que normalmente parece que es siempre el lugar donde estamos discutiendo, sino que cómo penetran estas dinámicas de ola reaccionaria también dentro de las izquierdas y dentro del feminismo, ¿no? Para mí esta es una de las cuestiones que son clave y que tenemos que abordar. Y muchas veces nos colocamos en esto que decía Nuria, de no vamos a discutir sobre la ley, porque es que entonces estamos en contra del feminismo en este contexto de extremas derechas, que es muchas veces el argumento que se utiliza para que no abramos los debates, ¿no? Y me parece que nos está cancelando la posibilidad de tener imaginación política y de imaginar otras formas de actuar sobre la realidad. Y nos está metiendo en una trampa y en un callejón sin salida. El feminismo siempre ha sido un movimiento plural, siempre ha tenido tensiones, aunque ahora nos digan que no, que quienes planteamos las tensiones no somos feministas y que hay una agenda política feminista que está clarísima, que nosotras no tenemos claro. Y hoy la particularidad, ¿no? Desde mi punto de vista, que tiene, más allá de la diversidad de las posiciones feministas, lo que está pasando hoy en una parte del feminismo es que está emergiendo un feminismo moralista, esencialista, excluyente y punitivista. Y que además dentro de ese mismo feminismo están poniéndose en marcha lógicas de cancelación y denigración al interior del feminismo, ¿no? Y me parece que es muy preocupante. Entre otras cosas porque el feminismo deja de ser el proyecto emancipador como, que es, ¿no? Desde sus inicios y de ampliación democrática. Y termina atrapado en una lógica reactiva, ¿no? Que creo que es una de las cuestiones que seguramente más salgan en la mesa, ¿no?
Pero además, otra de las cosas que a mí me preocupa mucho es que se convierte en un dispositivo de control, tanto al interior del propio feminismo, demarcando las fronteras de qué es lo que debe ser el feminismo y qué hacemos las que planteamos, abrimos debates que no somos feministas de verdad, sino que estamos dificultando la unidad del feminismo, ¿no? Que es lo que nos vienen a plantear, pero también a nivel social. También es un dispositivo de control social, que puede entrar en lógicas moralistas de lo que nos vienen diciendo que es cómo debemos relacionarnos, de qué manera es una forma, de qué manera podemos tener, por ejemplo, una sexualidad feminista, ¿no? Es decir, empiezan a entrar más en el plano de la moral que de la ética. Y a mí eso me parece que es un problema, ¿no? Entonces, yo tengo dudas de si, porque a veces nombramos a este feminismo como un feminismo hegemónico. Yo tengo dudas de que este feminismo sea hegemónico. Lo que sí me da la sensación es que está saturando el sentido común de lo que significa, del significante feminismo, ¿no? Que hay un sentido común que va saturando socialmente de qué es lo que significa feminismo, ¿no? Pero no tengo tan claro que tenga la hegemonía y no tengo tan claro que si la disputamos, la perdamos. O sea, yo creo que tenemos que disputar esa hegemonía, ¿no? Para mí también, ¿me estoy alargando mucho? Me estoy controlando. Sí, dos ideas nada más. Una idea que después tiraré de nuevo del hilo, ¿no? Pero que me parece que... o sea, creo que también esa, vamos a decir, feminismo más de corte conservador, moralista, punitivo, también capitaliza un malestar. Y que igual tenemos que también pensar cómo hacemos, ¿no? Es decir, igual que dije antes, capitaliza a la extrema derecha un tipo, ¿cómo hacemos con este malestar que no estamos leyendo bien y que se nos va de las manos, ¿no? Y para mí hay una imagen, del otro día preparándome una clase, una imagen de Google que puse en una presentación de clase, que es una mani que se ve a una chica sola. Detrás hay una pancarta, pero ella no está con la pancarta, está sola y tiene una camiseta que pone "Estamos hartas". Para mí es muy significativo del momento actual que estamos viviendo en el feminismo, ¿no? Y Marta Lamas lo decía en la entrevista que cité, decía que hay decía que caracterizaba la cuarta ola la violencia como un lugar de enunciación fundamental y las narrativas en torno a la violencia, pero que hay mucha denuncia y hay mucha denuncia, pero que no hay propuestas organizativas de restauración. No hay propuestas políticas tampoco que transformen esa realidad. Y en esto de la denuncia, para pensar en este contexto, no hay organización. Muchas veces se está sola, ¿no? Y ese hartazgo y ese dolor no tiene un lugar donde articularse políticamente. Y ese hartazgo y ese dolor cae muy bien en determinados planteamientos punitivos de lo que hay que hacer es que a este tío tenemos que sacarlo de este colectivo o tenemos que, porque ha tenido una actitud sexista, y entonces entre todas llegamos a la conclusión de que es que no puede pisar nuestro espacio, ¿no? Es decir, que son prácticas que no solo tienen que ver con la ley, son prácticas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con las prácticas que hacemos en nuestras organizaciones y nos están traspasando la vida. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Y Marta decía y lo voy a citar porque es que me dejó tan... ¿no? Dice, las feministas que arrancamos en segunda ola veníamos del movimiento del 68 de partidos políticos. Había una idea de estructura política. Creo que las jóvenes no han pasado por ahí. Si no has pasado por un modelo de formación de cuadros, tu rollo es salir a gritar tu dolor y tu furia. Aquí hay diálogo intergeneracional, ¿no? En este espacio es un espacio en el que podemos construir un lugar distinto. Y creo que es una de las cosas que nos faltan. Poder construir ese lugar distinto. No, las jóvenes saliendo a gritar su dolor y su furia y diciendo, uff, cómo militaban estas en los 70, colega, yo de ahí, por esas organizaciones no quiero pasar porque nos destruían la individualidad. Oye, que también un poco, también un poco. Les impactaron en sus biografías, también un poco. Pero podemos llegar a algún punto en común y creo que hay que abrir esos lugares, ¿no? Bueno, dejo a Roy y seguimos, que luego tenemos más cosas que comentar. Hola, buenos días. Nada, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Claro, la primera pregunta sería ¿qué hace un chico como yo en una mesa como esta, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que viene al hilo de todo esto que estamos hablando, ¿no?
porque pensaba en cuáles son los escollos, ¿no? En torno a un movimiento emancipatorio, ¿no? Que pretende transformar el mundo. Y podríamos juntar todas las mesas que han sucedido estos días, ¿no? Y decir que, bueno, probablemente, ¿no? Estos son ciertos lugares, hitos, escollos, ¿no? Sobre los que tenemos que hablar. Y yo vengo aquí a traer, ¿y qué pasa con los hombres, no? Una pregunta que creo que es como en el Grand Prix, ¿no? La papa caliente esta que se pasan, ¿no? El globo amarillo que va pasando mano a mano y le estalla, ¿no? A la persona que tarda más tiempo en responder. Claro, yo diría que si queremos luchar contra el avance reaccionario de la ultraderecha, y no tanto con eso, sino con determinados lugares que tienen que ver más con un neoliberalismo identitario, en el sentido de que no es tanto un regreso a una nostalgia, sino más bien como una promesa de futuro, perdón, un poco inestable, ¿no? Un poco ficticio también, ¿no? Creo que ahí hay un campo de batalla mayor. Diría que tenemos que preguntarnos qué pasa con los hombres. ¿Y qué pasa con los hombres feministas, no? Es decir, ¿pueden los hombres hablar de feminismo? ¿Hemos conseguido que los hombres se sientan interpelados por el feminismo? Yo diría que no, ¿no? Luego, pues en las preguntas podemos hablar de lo que quieran, pero diría bueno, que una de las cosas que me preocupan es que en realidad pensar el mundo en clave de género, de manera relacional y en diálogo, se ha convertido en un imposible. Es decir, ser un hombre feminista es un lugar bastante imposible, ¿no? Imposible porque se da esa paradoja que yo puedo decir, ¿y qué pasa con los hombres? Y me respondan, nada, ¿no? Porque ya lo tienen todo. Entonces, claro, esto es una respuesta que clausura la conversación, clausura la complejidad del asunto e impide, ¿no? Que realmente tengamos este diálogo. Recuerdo siempre esta cosa de los Simpsons, ¿no? Que aparece mucho de ¿y qué va a pasar con los niños, ¿no? Creo que es Lisa, ¿no? la que hace esto, y yo digo, no, ¿y quién va a pensar en los niños? Y digo, y ahora parece que es, ¿y alguien va a pensar en los hombres, ¿no? Como va a haber alguien que piense en los hombres, ¿no? Y yo quiero pensar, ¿no? Quiero pensar en ellos, a pesar de que yo tengo muchas razones para odiar a los hombres, ¿no? Que me las tengo que apuntar porque yo soy de esas personas que se apuntan las cosas en plan, te enfadaste con María no sé qué, el 2 de tal, porque no recuerdo bien por qué me enfadé. Pero en realidad, en lugar de eso, busco un lugar de comprensión, ¿no? Busco un lugar de comprensión porque me preocupa esta cosa que tiene que ver con transformarnos, no con castigar, no con señalar y no con, bueno, con producir un castigo como solución final a las cosas. Creo que es ese lugar imposible, además, porque pesa todo el rato una sensación de estafa, ¿no? De qué viene este aquí, ¿no? a decir, porque existe como una especie de privatización de determinados lugares, ¿no? Hay una legitimidad en torno a la experiencia, ¿no? Que es como lo más importante de la vida, ¿no? Nuestra experiencia, que se convierte casi en una verdad, ¿no? Pero claro, la experiencia no es la verdad, es una parte, ¿no? De la verdad, de nuestras biografías y de nuestras vidas. Y creo que es importante, sobre todo, pensar en cuando los chicos jóvenes, ¿no? Ahora que estoy otra vez en la universidad y bueno, estoy más en contacto y veo que esta cosa de las que decía Noé, ¿no? Realmente ha calado en el comportamiento, ¿no? De la gente joven. Llevamos mucho tiempo haciendo discursos que no han buscado esa comprensión, ¿no? Sino que han hecho relatos solo muchas veces desde el privilegio, desde la violencia. Claro, el relato solo del privilegio es súper poco sexy, ¿no? Y atrayente también, en plan, claro, es una cosa que nadie quiere ir hacia ahí, ¿no? Y ha calado. Y yo lo que quería plantear aquí es que yo lo que noto es que hay un clima de desconfianza absoluto, ¿no? Es decir, diría que existe una especie de fisura entre géneros, ¿no? Es decir, creo que no se quiere mantener esa conversación, ¿no? Y que realmente hay
un clima en el que se está sacando rédito político de esa desconfianza, ¿no? Mediante estos pánicos morales, mediante este lugar en el que todo el mundo te viene a hacer el mal, ¿no? Todo el mundo o todos los hombres son potenciales violadores o hay algo esencial en esto que nuevamente imposibilita la reconciliación. Yo quiero un mundo en el que podamos reconciliarnos, sobre todo porque vivimos con los hombres. Yo deseo a los hombres, amo a los hombres, ¿no? Algunas incluso tienen hijos. ¿A todos los hombres? Sí, ¿por qué no? No. No, entonces, claro, a mí me preocupa y sobre todo, lo noto sobre todo como en un relato, ¿no? Un relato en el que, por ejemplo, pues la gente de clase, las chicas dicen odio a los hombres como una coletilla, ¿no? Sin más, o sea, ahí existe esta especie, en el sentido común ya permeado, que eso se puede decir, ¿no? Y yo entendiendo de dónde viene, ¿no? Esta cosa, claro, genera un lugar también como muy complicado, ¿no? Y también de un lugar en el que los chicos jóvenes no pueden imaginarse, ¿no? Estamos hablando de imaginación política, entonces, ¿cómo se van a imaginar los chicos participando de un lugar en el que no les hemos dado ningún espacio, ¿no? Y en el que además les estamos diciendo todo el rato que sus malestares no importan, ¿no? Porque es esta cosa de, bueno, ya tiene pelos en los huevos, ¿no? Que se eduque él solo. No sé cuándo salen los pelos de los huevos, pero igual a los 12 o así, pues no te vas a educar tú solo, ¿no? En esa edad. Y yo creo que la cuestión de la confianza es algo primordial, ¿no? Creo que es algo que hay que batallar, que hay que pensar y que hay que proponer, sobre todo porque con esta capitalización, ¿no? De esos malestares masculinos, ¿no? De esa identidad, de ese lugar, bueno, que se ofrece como un valor y también como un lugar de pertenencia, ¿no? Todas las personas queremos pertenecer a lugares y queremos lugares en los que nos sintamos amados, ¿no? Pues somos capaces de proporcionar espacios en los que podamos amar a los hombres, ¿no? Que deseen cambiar, como diría Bell Hooks. Bueno, es una pregunta que yo me hago. Y en ese sentido, creo que hay una cuestión, ¿no? Que también lanzaba Noé y que creo que tiene que ver también con esta cosa que decías de la hegemonía, ¿no? Yo tampoco creo que quizás sea un feminismo hegemónico, pero sí que ha permeado a través de una construcción de la realidad simplificada, ¿no? Muy simplificada, que genera una nueva realidad, ¿no? Genera una nueva realidad en la que ya no existe esa comunicación real o ese encuentro real porque estamos hablando en base a una idea de lo que creo que es el otro, ¿no? En Emakunde justo, ¿no? con Josechu hacían un estudio y era muy interesante y hacían una encuesta a ver cómo se veían los chicos y las chicas en torno a cómo se perciben a sí mismos, ¿no? Y cómo creen que los perciben, ¿no? El otro género. Y era muy curioso porque había mucha diferencia en cómo se percibían, ¿no? A sí mismos y cómo creían que los percibían. Y creían que ellas los percibían mucho peor a cómo realmente los percibían, ¿no? Quiero decir, ellos creían que las chicas los percibían peor a como realmente ellas lo percibían. Y creo que ese es un buen punto de partida también como para reactivar ese diálogo, porque quizás tengamos que hacer el esfuerzo por, bueno, por sentarnos con las personas distintas, con aquellos que creemos, ¿no? Que son nuestros opuestos, nuestros enemigos, y realmente bajar a la experiencia propia también todo esto que al final acaba construyendo como una realidad, ¿no? Como muy mediática, ¿no? Muy fácil de compartir. Y no sé cómo voy de tiempo. A ver. Sí, voy bien. Vale. Y claro, en este sentido, diría que existe un clima, ¿no? en el que a ver cómo lo explico. En esa cosa de imposibilidad, ¿no? de habitar este lugar, solamente pueden aparecer los hombres que se culpan a sí mismos, ¿no? Claro, esto es una movida porque
Porque claro, es decir, ahí no hay posibilidad de error, no hay posibilidad de mojarte, de equivocarte, ¿no? Es como cuando los hombres de izquierda no se mojan con el feminismo, ¿no? Dicen, esto es el suelo que has fregado tú, ¿no? Y no voy a pisarte lo fregado, ¿no? Y creo que en ese sentido hay como que intentar generar un espacio en el que poder dialogar sobre género con las mujeres y poder equivocarte y tener tu opinión y bueno, y generar esas alianzas, ¿no?, con rebeldes, es una forma también de apostar por un mundo en el que los hombres tengan matices, ¿no? Porque creo además que se hacen muchas veces unos relatos como muy, bueno, muy generales en torno a que no hay gradaciones, ¿no? Parece que todo el mundo o es Milei o es Trump o es tu jefe, ¿no? Pero claro, hay desigualdades también entre los hombres, ¿no? Está la clase, por ejemplo, ¿no? Igual un análisis de clase ahí sería súper importante. Y sobre todo pensar que yo quiero un mundo con los hombres, ¿no? Sería muy fácil decir esta cosa de chicas y maricas, ¿no? Que muchas veces me parece además como un refugio un poco, bueno, una utopía, ¿no? Porque es como parece que te vas a ir a Lesbos, ¿no? Con tus amigas maricas y no va a pasar nada, ¿no? Porque ahí no hay ningún conflicto, ¿no? Y una vez eliminados los hombres de la ecuación no va a haber ningún conflicto. Los va a haber, ¿no? Porque el mundo es conflicto y menos mal que el mundo es conflicto. Y bueno, yo apostaría a eso, por una reconciliación, sobre todo para que los hombres sientan que las respuestas a sus malestares no las tienen ni Llados, ni Abascal, ni nadie que les esté vendiendo una fórmula exacta, ni siquiera los mesías de las masculinidades. Es decir, huyamos de cualquier tipo de conclusión clara, pero sí una propuesta de equivocación, de error y de diálogo. Bien, entramos entonces en el segundo bloque que teníamos previsto y les planteo. Nos encontramos, ya se ha hablado, se ha aludido a cosas que les voy a plantear ahora, ¿no?, en la primera parte, porque les voy a comentar algo sobre los pánicos morales y sobre eso, ¿no? Bueno, nos encontramos con discursos enfocados a afianzar el binarismo de género, que suponen un refuerzo identitario de las masculinidades, aludías antes a algo de eso, Roy, y la consiguiente creación de pánicos morales que se ha estado, de alguna manera o de otra, las tres personas han estado comentando sobre eso. ¿Cómo creen que podemos combatirlos? ¿Qué podemos hacer para defender la libertad y la igualdad? Vamos bien sin extendernos, les doy las gracias por haberlo tenido presente, pero les invito también, porque también es más rico, puede serlo, a que se interpelen si lo consideran, ¿no? Y así no tenemos tanta rigidez. Lanzo yo una idea cortita, ¿no? De esto, que así sigo con el ritmo. Claro, yo cuando me preguntan estas cosas, respondo siempre con cosas que tienen que ver con lo afectivo, ¿no? Y entonces me dicen, sí, bueno, eres un hippie, ¿no? Yo siempre como que digo, bueno, la solución está en la intimidad, ¿no? En la amistad masculina, en la amistad entre hombres y mujeres. Y pensando en esto, he dicho, bueno, no quiero lanzar como otra propuesta que no tengo del todo elaborada, pero que me parece una intuición bonita para compartir aquí, que también es como se piensa, ¿no? Y yo creo que para poder imaginar algo, tenemos que salirnos de la lógica moral, y esto lo decías tú antes, Amy, que tiene que ver con que con la moral no hemos conseguido mucho, ¿no? Es decir, con aquellos lugares en los que te decimos que tienes que ser bueno, ¿no? Normalmente no hemos llegado a esos sitios muchas veces por eso mismo, ¿no? Por querer ser buenos, sino que hemos tenido una experiencia, ¿no? Quiero decir, yo creo que existe un espacio de libertad o de autonomía, ¿no?, en el que tú tienes que llegar como una ética propia, ¿no?, en la que no te tienen que decir cómo te tienes que comportar, ¿no? Creo que forma parte como también de la propia experiencia humana. Y yo creo que quizás, y esto igual es un poco así, luego lo podemos comentar, hay un exceso también de divulgación, de formación, de información.
que construye de nuevo una realidad, ¿no? Y creo que no dejamos espacio para que la gente pueda llegar a los lugares con esa autonomía. Y yo creo que, por ejemplo, la cultura o el arte es un espacio que te permite llegar muchas veces a ese lugar por ti mismo, ¿no? Yo recuerdo que cuando murió mi madre, cuando yo tenía 13 años, no tenía ninguna información sobre el duelo, no se hablaba de la muerte, se murió un 31 de agosto y me incorporé a clase el 8 de septiembre, ¿no? Así. Claro, a mí lo que me ayudó a comprender, ¿no?, lo que era el duelo fue una película, ¿no? Y en ese sentido creo que es un camino quizás secundario, quizás como muy largo, ¿no? Quizás como no es una solución rápida, pero sí que creo que pueden haber determinados dispositivos que nos ayuden sobre todo a romper esas lógicas identitarias, porque lo que tiene el arte, ¿no?, y la cultura es que te obliga a no ser tú, si lo haces con respeto y con generosidad y alegría, y que además es una posibilidad para que tú llegues a aquellos lugares en los que tienes que llegar con tu compromiso a través de ti mismo, ¿no? Y no de un señalamiento de lo que tienes que hacer. No sé, esta es mi intuición. Bueno, yo creo que yo traje una lista de ideas, además, que luego, si nos da tiempo, las compartimos, por si nos da, no sé, para pensar, ¿no? Pero una de las cosas, pensando en esta pregunta, ¿no?, en cómo podemos combatirlo, yo creo que una de las mejores maneras de combatirlo quizás es hacer otro diagnóstico o complejizar el diagnóstico que se está dando de la realidad. Yo creo que estamos cayendo en la trampa de aceptar sin más que la sociedad está polarizada y que vivimos en dos bloques enfrentados. Luego, cuando vas a la realidad y te pones a rascar, te ves que en realidad la mayoría de la gente es que no sabe qué pensar ni cómo colocarse ante lo que está ocurriendo, que está absolutamente noqueada con las dinámicas más políticas que se van dando, ¿no? Y esto también lo vemos en los datos de la realidad. Es decir, también estamos viendo cómo hay determinados datos, principalmente con los hombres jóvenes, en los que nos están planteando un panorama peor posiblemente de lo que pueda haber, ¿no? Con el tema dice, ha aumentado el voto de los chicos a la extrema derecha, pero sigue habiendo un montón de chicos que no votan a la extrema derecha. Entonces, ¿qué pasa con ese mogollón de chicos que no? ¿Podemos trabajar con ellos o vamos a estar solo trabajando con los que votan a Vox? O sea, ¿qué lugar podemos dar a esos valores que sí hay positivos en la sociedad, ¿no? Para esto, el otro día estuvo Isa Duque en Gran Canaria dando un taller, y para esto Isa es muy buena porque tiene esa mirada, bueno, y la gente de Acción en Red también con el programa Por los Buenos Tratos, que siempre han tenido una mirada muy positiva de intentar rescatar los mejores valores que hay en la juventud y qué es lo mejor que hay, ¿no? Creo que esa mirada también negativizadora de las nuevas generaciones no nos está dejando ver algunas de las potencias que están ocurriendo. Para mí no es casual que haya venido... Hemos venido casi 40 personas de Canarias y con un porcentaje elevadísimo de personas jóvenes. No es casual. Están pasando cosas también entre la gente joven que también tenemos que empezar a leer para poder movilizar también algunas cuestiones positivas, ¿no? Y me parece que es fundamental para que empecemos también a pasar, ¿no?, o abrir espacios en los que toda esta rabia, este dolor, ¿no?, que puede ser el lugar que convoca muchas veces a la gente joven o incluso a la incertidumbre, el malestar, ¿no?, que los convoquen y lo transformen en una acción colectiva democratizadora, no antidemocrática, sino democratizadora, ¿no? Y en vez de quedarse atrapados en identidades victimizadas, ¿no?, que es lo que parece que muchas veces ocurre. Y a mí aquí me parece que emerge en una tensión en el feminismo fundamental, ¿no?, que es entre quedarnos en un feminismo como caracterizaba antes, que termine alentando la obligación moral, ¿no?, de cómo debemos comportarnos, ¿no?, en el feminismo. Y claro, efectivamente cuando los discursos políticos se vuelven normativos, se vuelven disciplinarios, se convierten en lo que tienes que hacer, eso pesa mucho más que inspira, ¿no? Y creo que nos estamos encontrando atrapadas en un lugar de poca inspiración también en el feminismo, ¿no?, desde esos marcos que van saturando lo que significa el feminismo. Al final lo que tenemos más es una lista de prohibiciones y de pureza, pero también de rechazo, de miedo, incluso de cansancio para mucha gente activista, ¿no?, que creo que son aspectos también a tener en cuenta. Y frente a ello, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por hacer del feminismo un lugar deseable, ¿no?, un lugar
que se viva desde el deseo y no tanto como un deber. Y el deseo yo también lo rescato con la primera charla, ¿no? Cuando hablaba de la responsabilidad del compromiso, ¿no? O sea, creo que el deseo también nos tiene que llevar al compromiso y la responsabilidad por transformar las relaciones sociales que estamos construyendo juntas, ¿no? Pero no desde la idea del deber moral, ¿no? Sobre aquello que debemos cumplir en un marco feminista, ¿no? Por lo tanto, debería ser un feminismo que no solo denuncia aquello que es intolerable, sino que también nos haga sentir aquello que es posible, aquello que no existe, pero podemos construir juntas, ¿no? Y ahí nos debe convocar desde la alegría y el placer, ¿no? Y a veces, bueno, no estamos teniendo demasiados lugares para el placer. Bueno, hemos tenido placer en esta jornada, sí lo hemos tenido, ¿no? Está bien, lo han hecho bien. Nos han convocado también desde ahí, que es, creo que, una cuestión fundamental, ¿no? Entonces, con esto, la idea también de que decía al inicio, ¿no? Que tiene que ver con que la incertidumbre no solo se convierta en un lugar de la parálisis, del miedo, del lugar que no saber qué hacer, sino la posibilidad también del deseo, de la creatividad para construir otra realidad, ¿no? Y luego algunas ideas, que les decía, mi lista de ideas para compartir con ustedes, que igual no se trata también solo de resistir o de confrontar la ola reaccionaria, sino de desbordarla hacia otros lugares, ¿no? Que a veces nos quedamos atrapadas en esa parte. Creo que sí es importante disputar los marcos de sentido desde lo que estamos pensando la realidad, por eso creo que es importante pensar en la ola conservadora, no solamente pensar en la extrema derecha, o que pensemos en cómo salir de los marcos de polarización, o quedarnos atrapadas ahí, ¿no? Unas contra otras, desde donde estamos. Y eso tanto desde dentro como desde fuera del feminismo, ¿no? Otra de las cosas que también me parece que es importante es que dentro del feminismo nos abramos, o sea, ensanchemos este otro feminismo que compartimos aquí, y eso también supone que salgamos de los espacios de confort, y suele ser bastante difícil, y también es difícil pensarnos en un contexto social donde el ciclo organizativo feminista, eso lo dice Paloma Uría, que movilizó, ¿no?, los derechos que actualmente tenemos en el plano de igualdad, parece que está agotado, ¿no? Y parece que las organizaciones feministas, tal y como se entendía, en la coordinadora estatal, como tal no existen. Entonces, pensar también en volver a reactivar eso no parece que sea muy realista, ¿no? Sino que tenemos otros mimbres con los que tenemos que trabajar. Cómo hacerlos y cómo ensanchar los espacios feministas me parece que es clave, que a lo mejor implica no solo estar en organizaciones feministas, ¿no?, sino en otro tipo de organizaciones democratizadoras, ¿eh? Otra de las cuestiones que también que me parece que es clave y que a veces nos acomodamos de manera autorreferencial en los movimientos sociales, quiero decir, tiene que ver con que disputemos el terreno de lo institucional, ¿no? También porque nos da miedo, porque también la ola que ha habido también de acceso a lo institucional también ha tenido muchos costes para mucha gente, y hay mucho cansancio, mucho dolor vinculado con todo lo que ha ocurrido, pero creo que no podemos renunciar a disputar esos espacios, y eso sin renunciar a la autonomía, que eso es otro de los temazos también del feminismo, ¿no? Paloma, en el libro de Feminismo en la encrucijada, yo creo que hace un diagnóstico muy interesante sobre la institucionalización del feminismo y cómo esa dinámica se vino a acentuar en el último, ¿no?, en el gobierno anterior de coalición, ¿no? Como esa dinámica de institucionalización, en cierto modo incluso nos robó el debate feminista, ¿no? Un debate que debe ser autónomo, que tensiones, sino que parece que al final es un debate entre el feminismo del PSOE y de Podemos, ¿no? Y que no nos permitió tensionar las ideas, ¿no? Y muy anclado en esto de es que tenemos que defendernos de la ola conservadora y no podemos discutir sobre estas cuestiones. No nos permitió al feminismo tener autonomía para disputar las ideas que se estaban planteando a nivel político, ¿no? O sea, me parece que es fundamental, efectivamente, tener autonomía, ¿no? Pero tampoco ser ilusas y pensar que no debemos también tener una incidencia en lo público y dentro de las instituciones, ¿no? La cuestión es cómo lo hacemos. Yo no lo tengo claro. Sí, lo que sé es que vamos a tener que tener mucha imaginación y mucha creatividad para poder disputar por lo menos no solo esos espacios, sino las dinámicas que se dan en esos espacios, que son maquinarias de destrucción de lo humano. O sea, lo digo así, lo siento, pero es mi trauma. Son maquinarias de destrucción de lo humano, ¿no? Entonces, pensemos sobre esta cuestión, ¿no? Pero me parece también que para petarnos, ¿no?, en los movimientos, también no nos hace ver los problemas que tienen los movimientos sociales también como parte de lo político, ¿no? Y que al final terminemos idealizando que son los lugares en los que todas vamos a estar bien y felices y sororas, cuando en realidad se dan también dinámicas de poder y tienen límites también muy importantes, ¿no? Otra de las cosas que me parece que nos puede ayudar tiene que ver con
anclar nuestra, o sea, quizás hacer práctica del feminismo, ¿no? Es decir, igual no se trata tanto de decir qué es lo que tenemos que hacer en el feminismo, sino practicar formas distintas de relacionarnos y de vivir, ¿no? Y experimentar en la manera de gestionar los conflictos, en las organizaciones, en la manera que ofrecemos un acompañamiento. Es decir, que hay mucho de la práctica social que también nos puede ayudar a repensar, ¿no? Las formas de ir transformando los lugares en los que hacemos el feminismo, ¿no? Eso implica también politizar las experiencias, politizar los afectos, pasar del miedo y de la furia individual a la comunidad, a la construcción de lugares que sean también y experiencias que sean deseables para la gente que participamos, ¿no? Es decir, esta idea del cansancio militante, ¿no? Que también en algunos momentos como que nos atrapa de estamos súper quemadas en este contexto, todo el rato batallando, ¿no? Los lugares de feministas tienen que ser lugares que nos permitan también que sean refugios de esta mierda que estamos viviendo, ¿no? O sea, que nos permitan cuidarnos y vivir y generar lazos en una sociedad absolutamente atomizada, ¿no? Y para mí es un refugio. Y creo que también es importante que lo vivamos desde ahí, ¿no? No desde el cansancio militante, ¿no? Que también está y es lo que hay, pero que desde ahí, ¿no? Y otra de las cuestiones ya que lo dijo Marta Lamas al final de la entrevista, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de alianzas, vamos a decir alianzas rebeldes, que desde mi punto de vista implica impulsar una agenda feminista radical, y no radical en el sentido que solemos entenderlo en España de ir a la raíz de los problemas, ¿no? Sino un sentido democrático radical. Y eso incluye que nos aliemos con otras fuerzas democratizadoras más amplias, ¿no? Y creo que un feminismo como el nuestro tiene que disputar esos espacios y tiene que aliarse, lo decía Nuria también, es decir, lo decía Marta, ¿no? O sea, que tenemos que mezclarnos y pensar juntas en espacios que tienen que ver con el antirracismo, que tienen que ver con la precarización de la vida de la gente, con las condiciones de la vivienda, es decir, que tenemos que estar unidas a fuerzas democratizadoras más amplias en este contexto social y no atomizarnos, ¿no? Como un lugar fundamental. Y es porque ninguna lucha no se sostiene sola, y que ahora mismo, a mí me parece muy inspirador una cosa que dice Judith Butler en su último libro, ¿no? Que dice que la solidaridad es como el aire para respirar, ¿no? Que a mí lo que me inspira esa frase tiene que ver con que está en el espacio común, ¿no? Más allá de los lugares que luego ocupamos cada una en nuestras luchas o en nuestras organizaciones, ¿no? Que hay un lugar común que tiene que ver con la solidaridad, podemos decir que también con la democracia, que es el aire que respiramos juntas, ¿no? Y me parece que debemos hacer visible y debemos construir un aire juntas para respirar, ¿no? Y ya por último, nada, como dice Paloma, que no ha venido, y también por tenerla presente, largo es el camino, compañera. Nos queda mucho, a ver si se nos ocurren cositas en la mesa y con el debate del público. Hola, ¿me oís? Hola, ahora. Que, bueno, por no repetir cosas que ha dicho Noemí, de la necesidad de organizarse, la necesidad en un momento tan oscuro, con tantos afectos negativos, con tanta tristeza y una cierta pesadez, ¿no? Que incluso, como decía, se infiltra muchas veces en nuestros espacios de movimiento, ¿no? Entonces, cómo dar lugar a una política un poco más alegre, una política cara a cara. Y, por ejemplo, para mí, las marchas de Palestina, sobre todo el carácter que han tomado estos últimos tiempos, ¿no? La interrupción de la vuelta ciclista, lo que se veía ahí es una energía, sinceramente, que yo hacía tiempo que no veía, que era primero la del desborde, ¿no? No es una marcha totalmente pautada, la gente quiere poner el cuerpo, ¿no? Conseguimos una pequeña victoria muy simbólica, ¿no? Que es la interrupción de la vuelta, pero de repente, ¿no? En ese movimiento yo estoy viendo una energía que hacía tiempo que no veía en otros espacios de movimiento. Es verdad que sí que puntualmente, ¿no? En muchas manifestaciones feministas de los últimos años, sobre todo del momento álgido, tenían un poquito a veces esa energía o cosas del movimiento de vivienda, pero bueno, a mí eso me ha recordado, ¿no? La importancia de estar en la calle, no solo de organizarse, sino de dar lugar a estos espacios de política de la amistad, que le decía Pablo Virno, ¿no? Que es frente a la política del enemigo irrenunciable, ¿no? Que es esta política de la extrema derecha, una que es de la amistad que construyes en el curso de la acción, ¿no? Cuando estás con otras, ¿no? O cuando estás en espacios como este, que ha sido también de convivencia, ¿no? Y simplemente, por no enrollarme mucho,
Quería puntualizar un par de cosas con esto de los chavales jóvenes, que es una cosa que a mí me preocupa, bueno, que estoy pensando, que simplemente es muy evidente que cuando se les pregunta ¿estáis a favor del feminismo? ¿El feminismo ha ido demasiado lejos? No lo sé, algo así, pues hay un tanto por ciento importante, ¿no?, que dice que sí, que no quieren saber nada del feminismo. Pero si les preguntas algo más neutro, como ¿estás a favor de la igualdad entre hombres y mujeres?, abrumadoramente, ¿no?, la mayoría está a favor. Entonces dices, bueno, pues igual está pasando algo con la palabra feminismo, ¿no? Entonces creo que sí, es un momento como de replantearnos estrategias en el sentido que es más útil, en vez de pensar lo estamos haciendo todo bien y por eso reaccionan, es cómo podemos modular nuestros discursos o qué estamos dejando fuera aquí o qué está pasando aquí que no estamos sabiendo mirar, ¿no? Porque lo que tú decías es importante, ¿no? Una de esas cosas tienen que ver con qué proyecto político les está ofreciendo el feminismo a estos chavales, ¿no? Entonces creo que lo has explicado muy bien. Uno de culpabilizador, todos los hombres son un violadores, moralizador, no sé, un espacio, bueno, que no tiene un espacio, pero que hay un proyecto político que es este de la extrema derecha que compone esos malestares juveniles, que es verdad que hay como una casuística muy compleja que tiene que ver con la manosfera, con cómo circulan esos discursos, ¿no?, de los influencers, pero también tiene que ver con una subjetividad, o sea, eso se monta sobre una subjetividad neoliberal que lleva 40 años construyéndose, que muchas veces también cuando hablamos de, bueno, pero ¿cómo hacemos discursos y tal? ¿Y por qué les funciona tan bien? ¿Por qué se le da tan bien? Bueno, pues que van remando con la corriente, ¿no? Se supone que tú vas remando contra la corriente porque tú quieres detener o quieres dejar de desindividualizar, ¿no? Construir juntos, transformar los valores necesarios para que ese tipo de vidas no sean deseables, ¿no? Ser rico, tener coches como Collado, no sé, la tableta de chocolate. Bueno, ahora estamos todas fit, así que vamos todas al gimnasio, así que igual sí, se está extendiendo esa deseabilidad y no todo es malo. Pero bueno, más allá de esto, lo que quiero decir es precisamente para dar lugar a esos nuevos valores, la necesidad de organización y de generar espacios de vida en común. No quiero apelar como a algo que suena muy viejo, ¿no?, de la contracultura, pero si no hay espacios de autonomía, precisamente esa autonomía se construye contra los valores mayoritarios de la sociedad y es un lugar donde te permite pensar que, no sé, no sacrificar, sino que lo que haces para el común no es un sacrificio, sino todo lo contrario, es algo que te hace feliz, es algo que cuadra mejor con lo que tú, con cómo quieres vivir. Y todo eso es remar absolutamente a contracorriente, ¿no? Y simplemente, por no hablar mucho, porque ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, que es verdad que yo cuando estaba pensando, por ejemplo, en la cuestión de la manosfera y los chavales, los problemas que tienen con el feminismo, verás si hay como dos cosas que les obsesionan. Una es la cuestión de las cuotas y otra es la cuestión de la violencia, ¿no?, la posibilidad de ser acusados de forma falsa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un momento, o sea, que lo normal es decir, bueno, estos discursos manipulan porque tal y la violencia de género existe, pero como si te atreves dices, bueno, pero a ver, ¿qué hay aquí? O sea, hay una cosa que la extrema derecha hace bien y es ver ciertas debilidades de nuestros discursos, ¿no? O sea, como que ahí puede haber algo de verdad que tú, si lo analizas, puedes llegar a construir sobre eso una contrapropuesta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente de forma muy breve, que igual son temas que deberían llevar mucho más análisis, pero bueno, esta cuestión de las cuotas, ¿no?, que es lo que estaba contando Marta, que tiene que ver con la paridad, ¿no? Muchas veces el feminismo mainstream y el que se ha extendido a través de las instituciones globales, etcétera, es este feminismo de la paridad, ¿no?, que haya mujeres en todas las posiciones de poder. La última ley que se aprobó con el PSOE, que tiene que ver con una transposición de una ley europea, es básicamente una ley de cuotas, ¿no?, que se llama, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, hemos pensado, bueno, pues esta ley tampoco hace daño a nadie, pero esta ley no transforma nada, ¿no? Entonces, precisamente ahí, pues yo creo que también quizá ser un poquito más activamente luchadoras contra el feminismo liberal y decirlo claramente, mira, una ley de cuotas no es poner los intereses de las que están más abajo en el centro, ¿no?, como decía Marta antes también, ¿no? Entonces, bueno, que el feminismo negro en Estados Unidos lo tiene muy trabajado, ¿no? Que haya más policías negros en la policía no ha evitado ni los asesinatos de personas negras ni ha transformado la presencia mayoritaria de personas negras, sobre todo de hombres negros, en las cárceles, ¿no? Entonces hay ahí esa batalla que es compleja. De hecho, en Estados Unidos se está
complejizando más, ¿no? Porque todas este tipo de políticas, ¿no? Que se llama la institucionalización, digamos, del paradigma antidiscriminatorio, es lo que queda después de la potencia de las luchas de los 70, ¿no? Cuando la parte más anticapitalista de estas luchas feministas, LGTB, queda como arrinconada y las instituciones empiezan a asimilar esos movimientos y lo transforman en, bueno, vamos a poner unas cuantas mujeres aquí, unos cuantos negros allá, ¿no? Vamos a crear una clase media negra, por ejemplo, y sin tocar nada de la estructura social, ¿no? Entonces, bueno, había una parte de los movimientos que pensaban que esas posiciones de subordinación que te da ser una mujer o que te lleva a estar excluido por ser trans o gay, era un punto de partida para lanzar una lucha más transformadora, ¿no? Una lucha anticapitalista. Claro, si al final esas luchas se convierten en lo que quiero es que me des un puesto en algún lugar, ¿no? El cambio sería entre concebir la justicia social como lo que quieres es que desaparezcan las clases sociales, ¿no? O sea, tus medidas están destinadas a reducir la desigualdad entre clases, al paradigma mayoritario ahora que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es el paradigma antidiscriminatorio. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero era solo para decir que Trump, o sea, nada más llegar al gobierno federal, lo que ha hecho es desmantelar todo este tipo de políticas. Y bueno, retomando un poco como lo de antes, ¿no? Eso dificulta todavía más operar políticamente porque, bueno, los compañeros de allí nos dicen, nosotros llevamos toda la vida criticando estas políticas, diciendo que eso no es transformador, que no cambia, ¿no? los problemas de las personas que están peor. Y ahora de repente nos vemos como que que tenemos que acabar defendiéndolas para que Trump no se las cargue, simplemente, uno, porque está despidiendo a un montón de trabajadores y dos, porque es un proxy, digamos, un medio para vehicular su racismo descarnado y su sexismo. O sea, no es que tenga una crítica, estas políticas no son suficientemente transformadoras, no. Él lo que dice es, esto es el pensamiento woke, esto discrimina a los hombres blancos. Bueno, hay otra serie de dificultades a la hora de operar políticamente que impone este marco, ¿no? Que es lo que estaba diciendo antes. Pero no me enrollo mucho. Lo que quiero decir es que igual un proyecto político feminista más anticapitalista se tiene que explicar también a los chavales, ¿no? En los colegios, ¿no? No todas pensamos que las cuotas es la mejor política pública. Hay otras posibilidades. Y luego, bueno, la cuestión de la violencia, yo creo que lo hemos hablado un poco y Roy también lo ha explicado, ¿no? Ese feminismo un poco moralista o esencialista y culpabilizador, ¿no? Y bueno, y sí que es verdad que yo creo que algo se está moviendo y ¿te acuerdas que le mandé estos días un comunicado que salió de Ni Una Menos, ¿no? Que es la Asamblea Argentina que monta el 8M? Y precisamente es un comunicado en el que ellas, para contrarrestar el crecimiento de la extrema derecha en los jóvenes, ellas sí que han hecho esta reflexión, bueno, igual se puede hacer algo, y lo que decían es, hasta ahora nos hemos estado organizando de forma separatista, pero eso no quiere decir que lo tengamos que hacer siempre, ¿no? Es decir, eso que ha sido un tabú, y es un tabú en este país, ¿no? De los espacios feministas no mixtos, pues hay grandes organizaciones que se lo están planteando, y de hecho quería leer solo la cita, que es muy breve, pero porque me ha parecido como muy exacta, ¿no? Dice, para que ante la frustración no se radicalicen por la derecha, necesitamos un proyecto feminista, inclusivo y popular que les aloje y convoque. Para nosotras los feminismos son un proyecto de liberación para el conjunto de la humanidad, no son solo una política identitaria de y para mujeres, ¿no? De esta contraofensiva patriarcal salimos juntas, en comunidad, o no salimos. Entonces, bueno, a mí me parece un gran paso y un cierre, ¿no? Para este bloque. Bueno, vamos a dar paso a las voces de quienes han estado escuchando hasta ahora. Hay varias preguntas, unas están agrupadas en dos bloques, más desde la perspectiva estrictamente feminista y otra más en el marco más global, social, de la sociedad, ¿no? Y algunas las voy a omitir porque de alguna manera, para dar paso a las otras, porque de alguna manera se han respondido ya a lo largo de las intervenciones. Dice, les lanzo tres a la vez porque están unidas, ¿vale? Dice, podemos hacer atractiva la incertidumbre social desde lo colectivo feminista y combatir la apropiación que hace de la misma a nivel social, identitario y económico. Otra,
cómo responder al odio a los hombres desde una perspectiva también, algo se ha aludido ahora por parte de Nuria, desde una perspectiva educativa, y otra, cómo desmontar la manofera. Ah. ¿Sudan un poquito? ¿Están sudando? Cierra la boca. Venga, vamos. Esto de la incertidumbre, bueno, que es una cosa que tiene que ver con ya varios temas que hemos hablado en la mesa, ¿no? Pero a mí sí que hay una cosa que me preocupa, y es que estos últimos años las extremas derechas se presentan como los que recogen la desafección política, ¿no? Ellos son los antisistema, ¿no? Tienen esta posición rebelde que precisamente también funciona bastante bien con los jóvenes, ¿no? Que de alguna manera también están viendo como que el feminismo es, para ellos es la autoridad escolar, es el mainstream, es el gobierno, ¿no? Es la televisión, como la posición feminista es autoridad, y una parte de esa rebeldía es oponerse, ¿no? Y parte también de una provocación. A veces no saben muy bien ni qué es el feminismo, pero bueno, es verdad que eso yo creo que es un problema político fundamental, porque lo que comentaba antes es que lo que hemos acabado haciendo es defender el status quo, ¿no? Y decir, pues defendemos la democracia frente a los ataques de la extrema derecha, defendemos el gobierno, defendemos… O sea, como que en el fondo muchos movimientos sociales han acabado defendiendo lo que existe, y parece que los revolucionarios son las extremas derechas, ¿no? Esta es una lectura social que es bastante extendida. Evidentemente es totalmente falso, nada hay en el proyecto de las extremas derechas, que precisamente buscan reforzar las jerarquías sociales, nada hay que vaya a dar una salida política y material a las incertidumbres y necesidades de las personas que lo apoyan, digamos, impulsados en estas ideas, ¿no? Pero bueno, como que recuperar, por eso es recuperar un poco la utopía y atrevernos a ir un poquito más allá, ¿no? Es lo que estaba diciendo. Hola. Yo con lo de la incertidumbre, es que, bueno, las preguntas se pasaron, ¿no? No. Pero con lo de la incertidumbre, claro, hay una parte también que tiene que ver con que es un ejercicio difícil, pero es intentar comprender por qué, o sea, qué no estamos ofreciendo o pensando o entendiendo como para que un chico, ante esta incertidumbre, por ejemplo, vinculada con el género, entienda que el lugar que le da más seguridad es Llados, ¿no? Seguir a Llados, ¿no? Y quizás es que no estamos dando en un lugar donde toda esa incertidumbre pueda ser pensada, elaborada, ¿no? Sino que estamos cerrando los espacios para que puedan estar. Quizás el feminismo es un lugar donde se pueda acercar para que no tenga que recurrir a Llados. No sé si me estoy explicando, pero creo que muchas veces lo que entramos no nos vengas a llorar. Vete a tu casa a llorar, o sea, con los malestares masculinos, por ejemplo, ¿no? No me vengas a llorar, te vas a tu casa, ¿sabes? Yo no soy la pedagoga de nadie, nosotras en el feminismo no estamos para educar a nadie. O sea, que muchas veces entramos en lógicas que no nos permiten entender qué malestares se están moviendo ahí, qué puede estar pasando y cómo generar espacios alternativos para que no terminen llegando a esos lugares de lógica identitaria. Y como digo esto, digo cualquier otra lógica identitaria, porque los identitarismos al final tienen que ver con lugares que den cierta certeza ante la quiebra de la certidumbre. Y pensar sobre por qué operan y por qué necesitas cuando buscas una identidad fuerte, creo que nos puede ayudar a entender cómo podemos construir espacios también que puedan ser lugares de transformación y de acogida. Y no solamente digo en el feminismo, en una organización política, digo si somos profesoras, estamos en un centro educativo, o en el centro de salud cuando estamos atendiendo a la gente, es decir, cómo podemos acoger esos malestares que ocurren y no cerrarlos en falso, porque nos da miedo porque no sabemos cómo atenderlos, ¿no? O porque no encaja dentro de los marcos desde los que estamos pensando que debe ser el feminismo y lo que tiene que ser el feminismo, ¿no? Decía el otro día, ¿no? que creo que tiene que ver con esto que les decía de que igual la polarización no es tan fuerte, igual socialmente
La gente está perdida y cuando le das algo que le da una certeza se agarra, ¿no? Decía, después de este taller que conté antes de Isa Duque sobre metodologías para la educación sexual integral, una madre que estaba en el taller, que tenía hijos adolescentes, salió y dijo: yo ya no voy a ir más a las charlas estas del por no educar. Por no educar no, del por no hablar, el de allí. Yo no voy a ir más a las charlas estas del por no hablar, porque son, bueno, lo contrario de lo que contaron las compas en la sesión simultánea el otro día, ¿no? Dice, porque al final, lo que llevo años es yendo a esto para tener miedo. Ya no es ni el miedo que tienen mis hijos, es el miedo que tengo yo, que no sé cómo abordar esto con mis hijos y creo que todo el rato lo hago mal. Porque llego a casa y empiezo a preguntarle, ¿y tú qué miras? ¿Y en qué páginas te metes? ¿Y qué no sé qué? Dijo, no, el camino es por otro lado. A esto me refiero, ¿sabes? Si no damos un lugar, el lugar está siendo dado en otros espacios. Y desde ahí encuentran una seguridad que tampoco termina de resolver el malestar, ¿no? Entonces, busquemos otros lugares que permitan a la gente, que no se trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer, se trata de tener algún tipo de certidumbre en el camino, alguna asidera en el camino. Y también ser comprensivos con que no todo el mundo tiene que vivir una vida alternativa y queer para... ¿no? Es decir, todo el mundo hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O sea, creo que también hay que ser compasivas y comprensivas con la dificultad que tenemos todo el mundo para movernos en un contexto súper normativo y súper restrictivo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ampliemos y ensanchemos los marcos y los márgenes. No expulsemos a la gente fuera. Y creo que a veces hemos hecho eso, hemos expulsado a la gente fuera. Entonces, una política ahí transformadora o cómo hacer atractiva la incertidumbre implica decirle a la gente, venga, ven, que no estás sola, que esto es una mierda, pero no estás sola, estamos aquí. Hola. Bueno, claro, después de esto poco puedo agregar, ¿no? Porque me parece fantástico lo que has dicho. O sea, lo único que diría es que claramente si alguien te propone eliminar la incertidumbre de tu vida, totalmente huye, ¿no? Porque estar vivo es incierto, ¿no? Y forma parte de la condición humana. Y creo que realmente... lo decías tú, ¿no? Que hay una cosa que tiene que ver con proporcionar a la gente algunas certezas, ¿no? Yo siempre pienso que esas certezas tienen que ver con proporcionar el afecto suficiente para poder ser libre sin sentir culpa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que podemos generar espacios en los que se alivie, ¿no? No se genere más culpa, ¿no? Que a veces te expulsan de esos espacios con un sentimiento o mi ideología, ¿no? No llego, o bueno, todas estas cosas. Y creo que la incertidumbre compartida es lo único que nos queda, ¿no? Que hay que compartir los malestares y huir eso de las falsas promesas, de la gente que te está diciendo que si haces algo vas a conseguir la felicidad, porque no es verdad y sobre todo estará llevando algo, vendiéndote esa idea, ¿no? Desconfiar un poco de eso. Y bueno. Las dos siguientes preguntas, de forma muy intuitiva, porque yo no soy experta en manosfera ni nada de esto, pero de forma muy intuitiva creo que lo que estábamos hablando ahora también ayuda, bueno, que creo que responde un poco a las otras dos preguntas, o sea que son dificilísimas, porque ¿cómo hacemos, no? Pero yo no tengo tampoco muy claro, hay gente que plantea, tenemos que estar en las redes y hacer lo mismo que hace. Yo no tengo claro, no sé ustedes qué ven, cómo piensan esto, ¿no? De que si hay que ocupar las redes de la misma manera o hay que hacer otra cosa. Y para mí la otra cosa está en esto que estaba diciendo, de cómo buscar espacios donde podamos estar. O sea, estar acompañadas, no estar solas, conectarnos, ¿no? Porque al final las redes es un lugar de conexión. Y yo no me veo haciendo de verdad un TikTok de estos que se ponen con los hola, estamos aquí. O sea, ¿y por qué los feministas? O sea, yo no me veo haciendo, lo siento. Ni tampoco creo, no, o sea, tampoco veo a la gente joven con la que me relaciono haciendo ese tipo de TikTok. No, por favor, no lo hagan. Otro tipo sí, ¿no? Otro tipo sí, pero esto es de... Perdona. O sea, que la manosfera funciona también en una circulación de la información que tiene que ver con cómo se han construido las plataformas, que ya de por sí tiene una ideología y ya monetiza de una determinada manera. Entonces,
no solo los discursos de la extrema derecha circulan bien, porque además, ¿no?, provocan mucha reacción y por tanto, ¿no?, los algoritmos están diseñados para difundirlos. Hay algo que tú me has dicho que me ha hecho decir, hostia, es que me ha volado la cabeza, porque es como, debe haber una especie de manosfera del feminismo, porque el feminismo, o sea, no en el sentido de que sea más esencialista y tal, o sea, es como decir, hay un feminismo que es esencialista o que es más, que dibuja un poco la contienda como si fuera una batalla entre hombres y mujeres, ¿no?, el de la guerra de sexos, que además es totalmente funcional a la extrema derecha, que quiere representar el feminismo como algo divisivo, ¿no?, que confronta a los hombres con las mujeres. Y es porque también circula mejor en las redes sociales, precisamente. Entonces, ¿no?, porque provoca más reacción, porque provoca más clics. Entonces, igual no es mayoritario, pero tiene más visibilidad. Igual que las posiciones antifeministas no son mayoritarias, pero tienen toda esa presencia en la sociedad, y las de extrema derecha también. Entonces, bueno, lo que tú dices es una clave, sustituir, no digo que haya dejado las redes sociales, ¿no?, es una batalla importante, pero hay que como contrarrestarlas con una política cara a cara, que ya no es solo estar organizados políticamente, que es súper importante, sino también hacer pegar la chapa allí donde estés, en la panadería, en el gimnasio, como decía una amiga ayer, pegar la chapa donde estés, no, o sea, como contrarrestar esos discursos en el cara a cara, porque además muchas veces es más importante que alguien que conoces y respetas te diga, oye, pero esto no lo estás pensando bien, o mira esta otra consideración y tal. Y no digo ya estar organizados en un barrio donde precisamente esas organizaciones tienen capacidad de, si pasa algo, actuar dentro de un entorno que, para tener una incidencia política, lo que tienes es un dominio de cómo está organizado, o qué tipo de discursos se producen, quién los produce y para qué, ¿no? O sea, porque en las redes tú haces algo como, bueno, esto, y lanzo algo pensando que todo el mundo opera o piensa de la misma manera. Y claro, eso no es así. Entonces, si estás aterrizado en un lugar, en un barrio, en una ciudad, haciendo una política local, puedes saber exactamente cómo va a incidir ese discurso y por qué es mejor desmontarlo de esta manera y no de la otra, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es importante pensar la comunicación como una comunicación que se ejerce y se piensa en la política presencial, ¿no?, cara a cara, de organización. ¿Quieres que hagamos un TikTok después? Claro, yo creo que justamente es esto, ¿no? Como que las lógicas de cómo lo audiovisual también, ¿no? La espectacularización de lo audiovisual y del mensaje, todo el rato estamos escuchando un relato como épico, ¿no? Como con musiquita de fondo, de Braveheart, ¿no? Todo el rato, desde representantes políticos hasta, ¿no? Parece que hay una edición constante de la vida, como si la vida fuera más grande que la propia vida, y que eso pues te interpela, ¿no?, a una emoción que muchas veces suele ser el enfado, ¿no?, también. Entonces, claro que las lógicas del enfado son mucho más rentables porque el algoritmo premia eso, ¿no? Premia el hecho de que la gente se enfade y te comente, y eso tiene una rentabilidad, ¿no? Es que, vamos, simplemente una revista como Fotogramas ahora en sus stories te pone, esta serie es increíble y pasó algo horrible que no sabrás nunca si no pinchas aquí, ¿no? Entonces, claro, pues tú pinchas porque quieres, ¿no? Entonces, hay gente que está viviendo de eso. Y entonces, cuando eso se convierte en tu trabajo, cuando tú te profesionalizas en eso, entras en esa lógica de la espectacularización y del enfado para vivir, ¿no? Determinados análisis más complejos no entran tampoco en un TikTok, ¿no? Es como simplificar todo de una manera en la que vamos a acabar pensando en memes. Entonces, alguien te dice algo, tú contestas con un meme. Y eso no atrapa la realidad, y desde luego no podemos pensar soluciones a los graves retos ecológicos, de desigualdad, lo que está pasando, ¿no?, a las crisis a las que estamos sometidos. Evidentemente no lo vas a hacer con memes, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya memes. Haced memes. Bueno, entramos en realidad es una pregunta que tiene una introducción previa, ¿vale? Que dice, ¿pueden imaginar herramientas y enfoques para afrontar ese malestar social que nos cuesta tanto abordar y que, si no atendemos, se deja arrastrar por las propuestas de solución claras, sencillas y únicas, conservadoras? En este sentido, podría ser una clave el activismo del amor, no tan centrado en la defensa como en la construcción de maneras de actuar, hacer y relacionarse.
abordar no solo ideas de fondo, sino también otras formas de actuar, otros espacios. ¿Cuáles podrían ser? Quizás esto tiene algo que ver con la intervención que hacías antes en referencia a la necesidad de escuchar, pero también de acompañar, ¿no? Hola. Y lo que dije al inicio de la intervención, que creo que en el público, o sea, que gracias por esa intervención, o sea, que es que nos está diciendo el cómo, ¿no? Creo que en la formulación de la pregunta ya está planteando algo que creo que es importante y que tenemos que poner sobre la mesa, que en la lista de ideas que tenía la medio lanzaba, pero que tiene que ver con las prácticas, ¿no? A veces las prácticas no se tienen que llamar voy a dar una charla de feminismo al instituto. O sea, a lo mejor la práctica es simplemente hacerlo de otro modo, un modo que permita a la gente poder estar, poder dialogar, ¿no? O sea, a mí eso me preocupa mucho, por ejemplo, en el aula, salir de las lógicas de combate y las épicas que se ven constantemente en redes y que esto que hablabas ahora, que me encantó de pensar en que puede haber una medio manosfera extraña de un tipo de feminismo que esté saturando ese significante feminismo en un sentido moralizante, victimizador y tal, salir de ahí y hacer espacios en los que prime el diálogo, prime el disenso, se pueden plantear las ideas distintas, desde el respeto. Es decir, es que creo que hay tantas cosas, ¿no?, que podemos hacer y que hacemos y que a veces no le damos la dimensión que tiene que tener, que hay que ponerlas en valor y que incluso las prácticas organizativas que podemos tener en algunos espacios, sean feministas o no, que sean prácticas de acogida, democrática, de debate, ¿no?, de responsabilidad, de compromiso. O sea, me parece que hay tanto que le da una cualidad distinta también a la manera de intervenir. Y en esto que planteaba Nuria, es que estoy súper de acuerdo, porque a veces los debates y la polarización está planteada en términos, por encima de nosotras, ¿no?, pero no están en la tierra, en el día a día. Entonces, llevar el feminismo a la tierra, ¿no?, hacer del feminismo algo situado, territorializado, en nuestros lugares, en nuestras comunidades, que no sea solo en el espacio feminista, sino en la asociación de familias, en la asociación de vecinas del barrio, en el cohousing en el que está María, es decir, en todas las cosas en las que nos implicamos porque pensamos en una alternativa, en otros modos de vivir, que estén esas formas, ¿no? Un feminismo como el que estamos defendiendo, ¿no? Pero. Nos complica el... No te puedo interrumpir, ¿no? No, iba a decir, es que iba a hacer un chiste, pero que ahora queda fatal porque he perdido el timing, ¿no? Iba a decir, hay que estar en todos los espacios, pero sin dar la turra, ¿sabes? De aquí falta el feminismo. Ahí viene, que también pasa, ¿no? Como, ahí está otra vez, la de la Comité de Igualdad, dando la turra, claro. Claro, se trata de otra cosa, eso, no moralizante, ¿no? Porque la de la turra es la que te viene a decir que todo lo que haces lo haces mal, que no se coloca en cómo estás intentando hacer las cosas, las dificultades que tienes en el aula, qué tipo de estudiantado tienes. Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que estar, o sea, que tiene que ver con contextualizar dónde estamos y entender la complejidad de las sociedades en las que vivimos. Es que no le podemos pedir a la gente en el contexto en el que estamos viviendo que vivan al margen de las normas sociales porque nos configuran como sujetos. Claro, es que tenemos que tensionarlas y ensanchar los márgenes. Busquemos cómo, pero atendiendo y acogiendo la complejidad, ¿no? O sea, yo no voy a llegar ahí un pibe, porque claro, porque al final lo que se me están colando son mis rollos racistas, ¿no? También, un pibe que me viene, que le encanta el reggaetón, y es que se ha hecho mucho. Mal reggaetón. Si escuchas reggaetón es que eres un machista. Y entonces ya tenemos ya un bloque que suelen ser los pibes latinos y las pibas latinas, todos metidos en una esquina de la clase, porque es que en esta clase, como estoy en el Comité de Igualdad, no se habla de reggaetón. Chica, pensemos sobre qué significa el reggaetón, ¿no? Y ahí le hemos dado mucha vuelta y ya no estamos en esa, pero entramos muy rápido a colocarnos en lo que sí se debe, lo que no se debe. Pensemos más que en eso, en la ética y el tipo de prácticas que queremos meter en la realidad social, ¿no? Bueno, me estaban diciendo que tenemos que ir cerrando, no sé si quieren apostillar algo más. Si no... Mi apostilla sería también, como hemos hablado mucho de incertidumbre, que el problema es que tenemos que vivir con la incertidumbre, porque es el mundo que existe ahora
o sea, ese mundo de certezas, ¿no? Y también esos pactos que se produjeron, lo que llamamos el posfordismo, donde todo estaba organizado, o la lucha política estaba organizado en torno a las clases sociales, incluso aunque no fuera la mayoría social, incluso aunque se dejase otras luchas por fuera, ¿no? Pero ese mundo estaba estructurado de una manera muy clara y garantizaba unas seguridades que se han ido desmantelando, ¿no? Con estos 40 años de neoliberalismo, y a eso se suma la incertidumbre de la crisis climática. Yo quería dar una nota alegre, pero creo que no lo estoy consiguiendo. Espera. No, pero quiero decir que vamos a tener que vivir en la incertidumbre, tampoco vamos a mentir de prometer una seguridad que no existe, que es lo que hace la extrema derecha, pero que no tienen absolutamente ni una solución para ofrecer esa seguridad que dicen que quieren ofrecer. Simplemente lo que dicen es vamos a volver al pasado, que eso no es posible, además es un pasado idealizado, evidentemente, pero que nuestras herramientas tienen que ser la seguridad que tener, que sabes que hay alguien a tu lado sosteniendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, Noemí lo ha explicado bastante bien, ¿no? Cómo es esto de la construcción política en ese sentido, ¿no? Eso es la seguridad, no un proyecto político como irrealizable y que no existe y que no va a ofrecer ninguna solución real. Vale, pues vamos a ir cerrando. Voy a intentar concluir brevemente sobre todo esto que hemos estado hablando. Bueno, pues parece como obvio, por lo que han estado diciendo, que es imprescindible escuchar el malestar social para poder intervenir en él, ¿no? Es imprescindible también entender que el neoliberalismo es un sistema económico, pero que también es una forma de gobierno y que como tal pues, produce nuevas subjetividades, nuevos sujetos que tenemos que conocer. Y también atender a que dentro de ese malestar los hombres que no se identifican con, vamos a decir, con la masculinidad al uso, son parte de ella, de ese malestar, son parte de él, porque además el abordaje que se hace hacia ellos es desde la culpa, ¿no? Entonces, entender también este malestar que sufre este sector de los hombres y entender algo que desde Alianza venimos también planteando porque concebimos el feminismo de esa manera, ¿no? Los hombres son y deseamos que sean parte del feminismo desde la responsabilidad y no desde esa culpa condenatoria que además inactiva y no produce, ¿no? Ya para ir finalizando, comentar pues que eso lo hemos venido diciendo, que estamos en un contexto muy polarizado y que creo que deberíamos de estar muy vigilantes también a varias cuestiones. Una, a no retroceder en derechos, porque es un peligro y una cuestión que está ahí como evidente, ¿no? A seguir defendiendo la aún insuficiente democracia, a dejar a un lado, creo que es momento de ello, a dejar a un lado las diferencias para poder hacer con fuerza, hacer frente a ese embate antigénero que está sucediendo. Y en definitiva, pensar en que nos toca la tarea de construir algo que se está continuamente deconstruyendo, un futuro. Y de construir algo que tú aludías también antes, Noé, esperanza. Como decía Pablo Guerrero, tiene que llover a cántaros. Y yo quería pues leerles una cita de Judith Butler, Quien teme al género, porque creo que resume bien estas ideas esperanzadoras y esta necesidad de ir con alegría a la tarea que tenemos, ¿no? Dice Butler, estamos del lado de una vida vivible, del amor con todas sus complicaciones y de la libertad, haciendo que esos ideales sean tan convincentes que nadie pueda mirar hacia otro lado, haciendo que el deseo vuelva a ser deseable,
de manera que la gente quiera vivir y quiera que otros vivan, en el mundo que imaginamos, donde el género y el deseo pertenecen a lo que entendemos por libertad e igualdad. ¿Y si convirtiéramos la libertad en el aire que tú decías, ¿no? En el aire que respiramos juntos? Al fin y al cabo, es el aire que nos pertenece a todos. Pues muchísimas gracias.